Hola mis amigos, esperamos que estén siendo bendecidos y hoy sea un día especial de iluminación con la palabra de Dios que hemos preparado para todos ustedes. El tema que abordaremos tiene como título Los dones de Dios en el llamado a la salvación. Recordemos lo que hemos venido estudiando en Romanos 8:28 al 30, que dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De lo mencionado en Romanos 8:28 y 30, quien hace el llamado a la salvación al ser humano es Dios mismo, ya que quien previamente los conoció y predestinó es el Señor, antes de la fundación del mundo, como lo menciona Efesios 1, del 4 al 5. El medio para hacer el llamado es el Evangelio, a partir del ministerio de Jesús en la tierra, como lo vemos en Marcos 1:15, que dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El llamamiento a la salvación, en el caso de los predestinados, es como despertar una mente dormida. Es un proceso que inicia cuando Dios le facilita escuchar el Evangelio de todas las formas posibles. Puede ser un mensaje en la televisión, un conversatorio entre compañeros del trabajo, la visita de un evangelista o simplemente una situación de emergencia que le alienta a escuchar la palabra de Dios y atender el llamado a la salvación. Sin embargo, bíblicamente, la predestinación y el llamado a la salvación no es salvación automática. Requiere arrepentimiento, como lo menciona Apocalipsis 3, del 1 al 6, por lo que la salvación puede no llegar a concretarse al hacerse caso omiso al llamado de Dios al arrepentimiento, en cuyo caso el ser humano rechaza ser salvado en su libre albedrío, siendo borrado su nombre del libro de la vida. En otras palabras, nunca llega a ser salvo pese a ser predestinado. Vamos a revisar algunos factores diferenciadores entre aceptar o hacer caso omiso al llamado a la salvación. Desde que se produce el llamado de Dios a la salvación hasta llegar a la justificación plena del ser humano, hay un camino lleno de obstáculos generados por el mismo ser humano y las fuerzas malignas que no quieren que el hombre sea liberado de la esclavitud del pecado. Así vemos varios textos bíblicos que ponen en evidencia estos obstáculos. Por un lado, un factor determinante para llegar o no a la salvación es el libre albedrío del hombre, caracterizado por el amor al mundo y la dureza del corazón del inconverso. Considerando que Dios mismo sugiere en Apocalipsis 3, 1 al 6, que si un predestinado inconverso no se arrepiente, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Se entendería que en el caso de que no se arrepienta, el inconverso pasa a ser predestinado. Pese a ser predestinado, no llegará a la salvación. No nos olvidemos que en Apocalipsis 3:1, a quien Jesucristo se refiere es a quienes tienen nombre de que viven, cristianos, pero están muertos, impíos, o lo que es lo mismo, falsos cristianos. Esta es la razón por la cual se los llama al arrepentimiento, de manera similar como Jesús lo hace en Marcos 1:15. Otro factor diferenciador es el creer o no creer, que es mencionado en Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
De este versículo, antes del análisis, vale la pena revisar el término creer, que transliterado al griego es pisteu, cuya definición es creer, confiar, tener fe. Parafraseando el versículo de Juan 3:18 tendríamos: el que en él confía y tiene fe no es condenado, pero el que no confía ni tiene fe ya ha sido condenado, porque no ha confiado ni puesto su fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante resultado de este parafraseo, a tenerlo en cuenta y muy presente durante este estudio. Las preguntas que en esta instancia deberíamos hacernos es: ¿el ser humano viene equipado con la fe que implica confiar en Jesucristo? O la otra: ¿es posible que el hombre se acerque a Dios por sí solo y crea o confíe en el Evangelio? Para desentrañar estas interrogantes, veamos lo que dice la palabra de Dios. El ser humano, al estar bajo el dominio del pecado, por sí mismo no quiere ni puede buscar a Dios, como lo vemos en Romanos 3, del 10 al 11, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por otro lado, Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O lo que menciona Efesios 5:8, que el hombre era tinieblas. O 2 Corintios 4:4, que dice que Satanás le cegó el entendimiento de los incrédulos. O Efesios 4:18, que afirma que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. O también lo ha afirmado en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O, por último, 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Una posición teológica dice que la fe no es un don de Dios, que el hombre ya viene equipado con la fe. Sin embargo, esa fe estaría caracterizada por la influencia maligna y de la propia concupiscencia del hombre, y por supuesto no pasaría de ser una fe intelectual y satánica, como la fe de que nos habla Santiago 2:19, que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es obvio que esta clase de fe no es la que lleva al ser humano al arrepentimiento y a la justificación, o lo que es lo mismo, a la salvación. En este lamentable estado de la mente del hombre incrédulo, por sí mismo es imposible que busque a Dios. Es imposible que busque a Jesucristo o se acerque a Él, que crea, confíe y ejerza fe en Jesús. Por lo que es Dios mismo quien tiene que intervenir para que el llamado a la salvación y la predicación del Evangelio sea fructífero. En conclusión, hasta aquí los factores diferenciadores para que un ser humano llegue o no a la salvación, una vez que es llamado por Dios, son su libre albedrío para atender o no el llamado al arrepentimiento. Por otro lado, la fe para creer y confiar en el Evangelio y el proceso de arrepentimiento. Para llegar a la salvación es importantísimo considerar que debe prepararse un terreno. La comparación o analogía de la mente con un terreno lo tomamos de la parábola del sembrador, que lo describe Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Espiritualmente hablando, el campo de batalla es la mente, como lo podemos ver en los siguientes versículos. Efesios 6:12, que dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Versión Dios habla hoy. Otra, 2 Corintios 10:5, que dice:
Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Versión Dios habla hoy. Otra, Mateo 15:19, que dice: porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Versión Dios habla hoy. Otro más, Marcos 4:15, que dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Otro, Hechos 5:3, que dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En estos pasajes lo que vemos es que se utiliza el término corazón como sinónimo de mente. Por lo visto, para que el llamado a la salvación surta efecto, es en la mente donde debe trabajarse primero. La pregunta es: ¿quién lo hace y cómo? Como el llamado y la predicación del Evangelio es a toda criatura, predestinada o no, la semilla podrá caer en tierra espinosa o pedregosa, donde la semilla de la palabra de Dios se vuelve infructuosa, o en tierra fértil, donde será fructífera para salvación. Si se piensa que el llamado a la salvación empieza cuando se predica el Evangelio, estaríamos cometiendo un error, siendo que Dios es el que llama, Él mismo prepara el terreno, la mente, para que la semilla caiga en tierra fértil, o lo que es lo mismo, una mente dispuesta a recibir la palabra de Dios, creerla y confiar en ella para arrepentimiento. Por lo que Dios actúa incluso antes de que el ser humano escuche el Evangelio, preparando su mente. Si la mente está en tinieblas para que no le resplandezca el Evangelio, es Dios quien resplandece en los corazones para iluminación del conocimiento del Evangelio, como lo dice 2 Corintios 4:4. Y les da el entendimiento para que comprendan las Escrituras, como lo vemos en Lucas 24:45. El Señor encamina sus corazones al amor de Dios, como lo dice 2 de Tesalonicenses 3:5, para que la palabra de Dios se difunda y sea recibida con aprecio. 2 de Tesalonicenses 3:1. Abriendo puertas para predicar el Evangelio, Colosenses 4:3 o Hechos 11 del 13 al 14. De esta manera, Dios prepara una tierra fértil, es decir, que la mente del predestinado esté preparado para recibir el Evangelio. Solo de esta manera puede tener sentido lo que nos dice Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ir viendo cómo la fe va obrando para salvación. Sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, que la fe para justificación es un regalo de Dios al predestinado en el proceso de salvación, Efesios 2:8, que se lo da el momento que oye el Evangelio, Romanos 10:17. Pero, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, versión Dios habla hoy. Este versículo no define lo que es la fe, sino que describe una de sus características. Según Santiago 1:3, los demonios también creen y además tiemblan, pero por obvias razones no son candidatos para la salvación. Creer intelectualmente no lo es todo. Por lo tanto, la fe debe ser algo más que un mero creer en Dios. La fe, para justificación, va mucho más allá que un conocimiento intelectual de Dios. La fe es una labor que realiza Dios en el hombre a través del Espíritu Santo, que produce que el predestinado llegue a tener plena convicción y confianza en el Evangelio.
que lo mueve a la acción y obediencia para arrepentimiento de pecados, que se manifiesta como fruto visible de esa confianza. Tan importante es la fe descrita anteriormente, que es el medio por el cual obtenemos la justificación. Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, indica que la fe no es un mérito nuestro, sino que es un don, un regalo de Dios. Descrito en la segunda parte de Efesios 2:8, que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios otorgado a través del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5:22, cuando afirma que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo el que está obrando en el corazón del predestinado el momento mismo en que oye el Evangelio, activando su fe, y para creer y confiar en el Evangelio y alistarlo para el siguiente paso, que es el arrepentimiento, como lo vemos en Hechos 11:15, que dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Versión Dios habla hoy. O lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:5, que dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. Versión Dios habla hoy. Como lo hemos visto en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la fe bíblica no se queda en el nivel de certeza y convicción intelectual, sino que produce una confianza que nos impulsa a la acción, tal como nos muestra todo el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe a partir del versículo 4. Así que la fe tiene una certeza y convicción tan grande que deriva en una confianza que en el Señor, que nos mueve a la acción, en este caso, a arrepentirnos de nuestros pecados. En este camino a la salvación podemos ver algunas dificultades para llegar al arrepentimiento. Cuando se comparte el Evangelio a personas incrédulas que viven con altos estándares éticos y morales, o tienen vidas relativamente sanas social y emocionalmente hablando, su primera reacción generalmente es, no tengo de qué arrepentirme, no he hecho mal a nadie. Incluso piensan que han cumplido rigurosamente los 10 mandamientos, y puede ser que desde su perspectiva no tengan cuentas pendientes con ninguna persona ni con Dios, o al menos no perciben que haya algo pendiente que resolver. Se puede caminar en la vida sin la conciencia clara de que sí se tiene cuentas pendientes con otros seres humanos, pero principalmente con Dios. A esto se le conoce en la Biblia como cauterización de la conciencia o dureza de corazón, dicho en 1 Timoteo 4:2. Tener conciencia de que se ha pecado pasa por el conocimiento, convicción y aceptación de lo que Dios dice acerca del pecado en el Evangelio. Cuando se habla del pecado, se entiende que se trata de cualquier acción u omisión que vaya de manera consciente en contra de los mandatos de Dios. Así lo podemos ver en 1 de Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Por otro lado, tenemos 1 de Juan 5:17, que dice, toda injusticia es pecado. En Santiago 43:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado ha distorsionado la capacidad de entendimiento espiritual, como lo dice Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecador ama lo que debería aborrecer, el pecado y al mundo, y aborrece lo que debería amar, a Dios, por la sencilla razón de que su mente se encuentra en tinieblas espirituales,
como lo vemos en Efesios 4:18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El problema para el hombre que comete pecado es que debe rendirle cuentas a Dios, como lo vemos en Romanos 14:12, que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Sin embargo, la cosa se complica cuando en Romanos 6:23 se afirma que la paga del pecado es muerte. Y se llega al borde de la locura cuando al intentar justificarnos, Dios nos deja bien claro que para Él no hay ningún justo. Como lo vemos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, corroborado en Eclesiastés 7:20, que nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y primera de Juan 1:8, que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En pocas palabras, para el ser humano pecador, sin Cristo no hay esperanza alguna. Cuando Juan el Bautista pregonaba en Jerusalén y sus alrededores el arrepentimiento, al igual que lo hizo el mismo Señor Jesucristo, se estaba demandando de la gente un acto voluntario que implicaba cambiar de conducta. Sin embargo, la pregunta sería: ¿qué tipo de conducta era la reprochable que debía ser cambiada en esa época? En primer lugar, vemos un tipo de pecado, y quizás el más grave, y ese pecado es contra Dios, es la incredulidad. Como lo vemos en Mateo 9:13, que dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo dice esto a la clase religiosa judía en una clara alusión a sus ritos, ya que creían que haciendo los sacrificios en el templo estaban limpios del pecado y no necesitaban arrepentimiento de su incredulidad, sobre todo a la presencia de su Mesías. Igual incredulidad de los judíos que no creyeron en la venida de su Mesías aplica a los incrédulos modernos que no creen en la segunda venida del Mesías Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dicho así en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A la incredulidad se le suma la blasfemia contra Dios, dicho en Salmo 56:5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Estos pensamientos se los puede ejemplificar hoy en frases como: Dios es asesino de niños, Dios existe si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? El culpable de la maldad es Dios que creó a Satanás. Si Dios es amor, ¿por qué permite las guerras, el hambre y las enfermedades? Podemos seguir enumerando tantos pensamientos ofensivos contra Dios que inclusive nosotros los creyentes algún momento lo dijimos, tratando de eludir nuestra responsabilidad moral de lo que está pasando en el mundo y queriendo echarle la culpa a Dios. El otro tipo de pecado que cometemos como obstáculo para nuestra salvación es el que se origina en nuestra mente, se maquina y se materializa, como lo vemos en Mateo 15:19, que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, que muchas veces el ser humano lo minimiza, tales como mentiras blancas, estas son mentiras piadosas, pequeños chismes, críticas constructivas, sanas envidias, inofensivos egoísmos y otros, que al parecer del ser humano no son tan importantes e incluso no son pecado. Los pecados de la antigüedad son los mismos de hoy, cambiando únicamente los actores.
Frente a esto, la demanda de Dios al arrepentimiento de manera más clara la podemos ver en Isaías 55:7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Igualmente lo vemos en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para ello vamos a analizar en qué consiste el arrepentimiento. La demanda de Dios no es solamente reconocer el pecado cometido, sino además una renovación y transformación de la conducta. Para ello nos da una clave importantísima en Hechos 3:19. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. La manera de volvernos a Dios es a través del arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo se produce el arrepentimiento? ¿Podemos los seres humanos producir de manera espontánea el arrepentimiento? Esta pregunta es respondida en Hechos 11:18, que dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, mis amigos, es Dios quien nos da la capacidad de arrepentirnos. Que lo hagamos o no, ya es responsabilidad moral nuestra. La palabra arrepentimiento en su transliteración al griego es metanoia, que significa cambiar la mente de propósito, pensar diferente, moralmente sentir dolor o tristeza. Estas palabras metanoia nos da algunas claves de que el arrepentimiento es un proceso. Y así lo podemos ver, empezando por el paso número 1. El proceso naturalmente empieza en la mente, con la certeza y convicción del pecado descrito en el Evangelio, confiar en que lo dicho en el Evangelio es la verdad y el impulso a la acción del arrepentimiento. Es el Espíritu Santo quien nos da esa convicción del pecado cometido, como lo dice Juan 16:8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Las generalizaciones no son solo son una forma de evadir la responsabilidad. No sirve eso de que si de alguna manera he pecado contra ti, perdóname. Si te he ofendido en algo, perdóname. Perdóname de todos los pecados cometidos. Debemos estar muy claros en qué pecados hemos incurrido, de su gravedad y de los efectos destructivos del pecado, de cuán ofensivos hemos sido contra Dios, al punto que nos lleve al paso número 2. Paso número 2. La tristeza y dolor de haber cometido el pecado viene de la convicción del pecado cometido y la produce Dios mismo, como lo menciona en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, que dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Solo cuando estamos verdaderamente dolidos de haber ofendido a Dios y de posiblemente haber causado daños colaterales, nos podemos comprometer a un cambio de conducta, lo que nos lleva al paso número 3. Paso número 3. La confesión primeramente es ante Dios, como lo menciona 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Inmediatamente, cuando sea posible, también pedir perdón a las personas que hemos ofendido o herido, como lo indica Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como habíamos mencionado, al pecado hay que llamarlo por su nombre, así que lo que corresponde es confesar específicamente el pecado cuya convicción está clara en nuestra mente, siempre evitando generalizaciones y haciéndolo con sinceridad. Confesar nuestros pecados no es para informar a Dios lo que hemos hecho, pues Él conoce perfectamente todo lo que hacemos. La confesión es para que humillemos nuestro ego delante de Dios, confiando que en su misericordia nos provea de lo necesario para que podamos abandonar esa práctica pecaminosa. Si lo hacemos de la manera correcta y recibimos el perdón pedido, debemos esforzarnos para hacerlo realidad. El paso 4. Paso número 4. Abandonar el pecado. Pero no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, como lo afirma Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En conclusión, el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, como se ha demostrado hasta aquí, pero la tristeza y dolor que sentimos es genuina obra del Espíritu Santo cuando vamos cambiando de conducta. Y lo que antes nos agradaba, ahora no queremos practicarlo más, por el simple hecho de que nos aleja de Dios. Es importante hacer una diferenciación de lo que es arrepentimiento del remordimiento. En la última parte de 2 de Corintios 7:10, que dice: pero la tristeza del mundo produce muerte, nos muestra que el verdadero arrepentimiento no es igual que remordimiento, ya que el arrepentimiento nos lleva a cambiar, mientras que el remordimiento no produce cambio alguno, produce muerte, cauterización de la conciencia o dureza de corazón. El remordimiento es el miedo a las consecuencias del pecado, no dolor por el pecado mismo. Por lo que una vez solventada la dificultad, el pecador seguirá practicando el pecado sin ningún problema. De ahí nuestra responsabilidad moral. Como hemos visto hasta aquí, Dios provee la fe para justificación y el arrepentimiento, pero es responsabilidad moral del hombre creer en el Evangelio y crecer en conocimiento, santidad y obediencia, así como apartarnos del pecado y de los objetos que producen malos pensamientos. No nos olvidemos, el pecado empieza en la mente, con sus pensamientos. Santiago 1:14-15 dice: al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y le seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Versión Dios habla hoy. Por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos. No cabe duda que los temas de la palabra de Dios son apasionantes y siempre queda mucha tela que cortar. Pero esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes y les animamos a realizar sus propios estudios y compartir sus conclusiones. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.